El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas del razonamiento. El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. Es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa esencialmente en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que toda proposición científica tiende a ser susceptible de ser falsada o refutada. Esto implica que se podrían diseñar experimentos que, en el caso de dar resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba. Historia del método científico. Frente a los límites del azar o la casualidad, que en pocas ocasiones dan conocimiento o sabiduría, ya sea conocimiento científico del bien o, como indica Aristóteles en la Éutica a Nicómica, del bien máximo que es la felicidad, Platón y el mismo Aristóteles advertían de la necesidad de seguir un método con un conjunto de reglas o axiomas que debían conducir al fin propuesto de antemano. Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros grandes filósofos griegos, propusieron los primeros métodos de razonamiento filosófico, matemático, lógico y técnico. Pero no será hasta la Edad Moderna cuando se consolide una nueva filosofía natural. Descartes, 1596-1650, en su obra del discurso del método define por primera vez unas reglas del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias, aún con diferencias notables. Fueron muchos los que defendieron la necesidad de un método que permitiera la investigación de la verdad. Tipologías. La sistematización de los métodos científicos es una materia compleja y difícil. No existe una única clasificación, ni siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos existen. A pesar de ello, aquí se presenta una clasificación de cuenta con cierto consenso dentro de la comunidad científica. Además, es importante saber que ningún método en su camino infalible para el conocimiento, todos constituyen una propuesta racional para llegar a su obtención. Método empírico analítico. Conocimiento autocorrectivo y progresivo. Características de las ciencias naturales, sociales o humanas. Caracteriza a la ciencia descriptiva. Es el método general más utilizado. Se basa en la lógica empírica. Dentro de este podemos observar varios métodos específicos con técnicas particulares. Se distinguen los elementos de un fenómeno y se produce a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Método experimental. Algunos lo consideran, por su gran desarrollo y relevancia, un método independiente del método empírico, considerándose a su vez independiente de la lógica empírica, su base la lógica experimental. Método hipotético y deductivo. En el caso de que se considere el método experimental como un método independiente, el método hipotético deductivo pasaría a ser un método específico dentro del método empírico analítico e incluso fuera de este. Método de la observación científica. Es el propio de las ciencias descriptivas. Método de la medición, a partir de la cual surge todo el ejemplo empírico estadístico. Método hermenéutico. Es el estudio de la coherencia interna de los textos, la filología, la exegesis de libros sagrados y el estudio de la coherencia de normas y principios. Método dialéctico. La característica esencial del método dialéctico es el que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio origen al materialismo histórico. Método fenomenológico. Conocimiento acumulativo y menos autocorrectivo. Método histórico. Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica.
Para conocer la evaluación y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario relevar su historia, las etapas principales de sus desenvolvimientos y las correcciones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. Método sistemático. Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como la relación entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otra la dinámica. Método sintético. Es un proceso mediante el cual la relación de hechos aparentemente aislados y se formularon una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. Este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las operaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. Método lógico. Es otra gran rama del método científico, aunque es más clásica y de menor fiabilidad. Su unión es el método empírico. Dio lugar al método hipótico-deductivo, uno de los más fiables hoy en día. Método lógico-deductivo. Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios. Destaca su aplicación. El método de extrapolación se divide en método deductivo, directo de la conclusión inmediata. Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir, que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. Método deductivo indirecto o de conclusión inmediata. La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular. De su comparación resulta la conclusión. Utiliza silogismos. Método lógico inductivo. Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Destaca su aplicación. El método de interpolación se divide en método inductivo de inducción completa. La conclusión se escala del estudio de todos los elementos que forman el objetivo de investigación. Es decir, que solo es posible si conocemos con exactitud el número de los elementos que forman el objeto de estudio y demás. Cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. Método inductivo de inducción completa. Incompleta. Los elementos del objeto de investigación no se pueden ser numerados y estudiados de su totalidad, obligando al objetivo investigación a recurrir a tomar una muestra representativa que permitirá hacer generalizaciones. Esta a su vez comprende método de inducción por simple enumeración o conclusión probable. Este método utilizado en los objetos de investigación cuyos elementos son más grandes o infinitos se refiere a una conclusión universal, observando que a un mismo carácter se repite una serie de elementos homogéneos pertenecientes al objeto de investigación, sin que se represente ningún caso que entre contradicción o niegue el carácter común observado. La mayor o menor probabilidad en la aplicación del método radica en el número de casos que se analicen. Por tanto, sus conclusiones no se pueden ser tomadas con demostraciones de algo, sino como posibilidades de veracidad. Basta con que aparezca un solo caso que niegue la conclusión para que éste sea refutada como falsa. Método de introducción científica. Se estudian los caracteres o conexiones necesarios del objetivo de investigación, relaciones de casualidad, entre otros. Guarda enorme relación con el método empírico. Analogía. Consiste en inferir de las semejanzas de algunas características entre dos objetos. La probabilidad de que las características restantes sean también semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre válidos.